Donde completan con él. ¿Por qué creen que los órganos linfáticos se llaman órganos linfáticos o linfoides? ¿Por qué piensan que se llaman así esos órganos? Porque trabajan con la linfa. No, algunos sí, pero no todos. No todos trabajan con la linfa. ¿Por qué se llaman linfoides? Y por extensión, ¿por qué la linfa se llama linfa? ¿Por qué creen que se llaman órganos linfoides? Les digo, para no quedarme acá 20 minutos tratando de sacarles una palabra a ustedes. Porque tienen muchos linfocitos en su interior, formando infraestructura. ¿Por qué se llama linfa la linfa? Porque la linfa, los vasos linfáticos y la linfa tiene un gran componente de linfocitos, porque recuerden que la linfa es lo que vos chupás del tejido conjuntivo, que viene con un poco de agua, un poco de proteína, y las células sueltas, que son linfocitos, neutrófilos, plasmocitos y todo lo demás, linfocitos, y bacterias a veces te vienen con lo que chupás ahí del tejido conjuntivo, y eso forma la linfa. Los órganos linfáticos entonces se llaman así porque tienen una gran presencia o relevante presencia de linfocitos, pero no todos los linfocitos son el componente más importante. Por eso no es un buen término. Son órganos también inmunes, algunos le dicen, y hablamos del sistema inmunitario y no del sistema linfático. El tejido que forma a los órganos linfoides se llama tejido linfoide. Los órganos linfoides están formados por un tejido que se llama tejido linfoide. ¿Por qué? Porque tienen muchos linfocitos. ¿Cómo pueden estar esos linfocitos? Pueden estar en uno de esos dos formatos. El tejido linfático o linfoide puede estar en forma de un montón de células sueltas, formando una masa homogénea sostenida por fibras reticulares para que se queden ahí esas células, o para que tengan un armazón, porque si no es un montón de células sueltas y pasa el agua y se va todo. Para que esas células se queden ahí tienen un armazón, así como ustedes, ¿verdad? Están todos en su lugar, más o menos, pero se pueden mover, pero tienen su lugar. Así también los órganos linfoides tienen a los linfocitos más o menos en su lugar, sostenidos por una delicada red de fibras reticulares, que son, como ustedes saben, finas, delicadas, son de una fibra de un colágeno modificado, un colágeno sencillo. Pero también puede el tejido linfoide estar formando acúmulos redondeados que se llaman nódulos linfoides o folículos linfoides linfáticos, que también está ahí. ¿Ves que dice tejido linfoide difuso o linfático y nódulos linfáticos? Los nódulos linfáticos se ven como un acúmulo redondeado de células más compactamente unidas, que ahí ustedes creo que se pueden poner a identificar, pero sin ningún problema. Todo eso es lo oscuro con lo claro en el medio. Se llama tejido linfoide nodular o folículo linfoide, nódulo linfoide o linfático. Linfoide y linfático se usan indistintamente. Estos linfocitos que forman una pelotita más compacta, decimos que forman el tejido linfoide nodular. Y el resto que está más disperso, los linfocitos, es el tejido linfoide difuso. Estos son los dos formatos en que puede estar el tejido linfoide: difuso o formando pelotas. Las pelotas, estos nódulos o folículos linfáticos linfoides,
se ven cuando las células están peleando contra un enemigo. Se ve cuando el órgano está peleando contra un enemigo. Y cuando el enemigo está siendo atacado activamente, es que aparece esa pelotita blanca en medio de la pelota más oscura. Cuando no hay pelea, pero eso está listo para pelear, entonces esta pelotita es más pequeña y es toda oscura. Pero cuando se agranda un poco y aparece este centro germinal, este centro más claro, eso significa que esta parte de este órgano, que ustedes no saben todavía que es un ganglio, esta parte de este órgano está peleando contra un enemigo. ¿Cómo le llamamos a los enemigos cuando estamos en el contexto del tejido linfático? ¿Cómo le llamamos al enemigo contra el que se pelea? Se le llama antígeno. ¿Qué es un antígeno? Su definición es que es cualquier cosa que induzca una respuesta inmunológica en una persona. Lo que para mí es un antígeno puede que para él no sea antígeno. Pero si en mí esa cosa genera una respuesta inmunológica, para mí eso es un antígeno. ¿Por qué puede que a él no le cause ninguna respuesta? Porque puede que sea una proteína de él. Yo pongo su riñón en mí y yo voy a rechazar su riñón, voy a atacar su riñón porque vienen proteínas desconocidas para mí. Y ahí está la siguiente parte de lo que sería que es un antígeno. Si el antígeno es cualquier cosa que genera una respuesta inmunológica, ¿qué cosa es lo que es? Lo que puede ser un antígeno. Una proteína, casi siempre es una proteína. Nosotros no reaccionamos inmunológicamente contra moléculas sueltas, contra lípidos, no actuamos inmunológicamente contra virus. Sí. No. El virus no. El virus no genera una respuesta inmunológica directa. Es muy pequeño y su cápside proteica es muy anodina. Lo que hace el virus es generar una respuesta inmunológica contra las células que tiene virus. Entonces el sistema inmunológico no ataca tanto al virus, ataca a la célula que tiene virus. Porque la célula que tiene virus se pone a fabricar virus y expresa proteínas virales en su membrana y vos lo que atacás son esas proteínas. Te voy a explicar de vuelta hacia atrás abajo que el antígeno casi siempre es una proteína. Tienen que entender por qué. Tenemos que hacer una pequeña introducción a la inmunología para poder entender esto. Porque vamos a dar nosotros más la parte morfológica. Vamos a decirle, este órgano es así, este órgano se ve así y este órgano se ve así en el microscopio. Pero creo que es conveniente que ustedes tengan una introducción de inmunología. Entonces, ¿contra qué el sistema inmunológico ataca? Contra proteínas. Contra algo más que proteínas, sí, también contra cuerpos extraños. Una espina, una aguja, una fibra vegetal que está en el cuerpo, en el tejido conjuntivo, es atacada por el sistema inmunológico porque no sabe lo que es. Pero no ataca a una molécula. Vos tomás cerveza y no vas a atacar al alcohol de la cerveza. Vos tomás un veneno y no vas a atacar al veneno del sistema inmunológico. Porque son moléculas que se detoxifican en el hígado, no son proteínas, no son partículas proteicas extrañas. Son nutrientes, son moléculas. Pero cuando el cuerpo encuentra una proteína que no conoce, sobre todo si esa proteína está en la membrana de una célula, entonces ataca a esa célula, ataca a esa, no a la proteína, a la región, a la zona donde está esa proteína. Reconoce como extraña. Cuando es célula es un poquitito más complicado. Es un poquitito más complicado. Cuando
cuando el sistema inmunológico ataca células, es realmente porque una de dos cosas ocurre. Te encontrás una proteína que es extraña o no encontrás las proteínas que vos tenés que reconocer. Porque el sistema inmunológico, ¿qué ataca? Células, ataca bacterias y ataca cuerpos extraños. No ataca otra cosa. Como les dije, no ataca virus. A veces ataca hongos. Virus pasa desapercibido y ataca a la célula que tiene virus y le mata a la célula que tiene virus. El sistema inmunológico también sabe que ataca a las células que tienen cáncer, porque expresan también proteínas anómalas. Entonces lo que el sistema inmunológico busca es algo que no es de nuestro cuerpo, algo que no conoce, para aumentar esa facilidad de reconocimiento. Las células humanas tienen dos tipos de proteínas que les sirven para ser identificadas por el sistema inmunológico. Se llama complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad, que en el libro van a encontrar como NHC, porque está con las siglas en inglés, el complejo mayor de histocompatibilidad es como una célula que todas nuestras células tienen, y que cuando el sistema inmunológico te pide la identificación, vos tenés esa proteína en tu membrana, está acá pegada en tu membrana. Entonces el sistema inmunológico viene, detecta eso y dice, no, esta célula es mía, es nuestra, es amiga, y se va. El sistema inmunológico no se lleva esto, se queda, esto es una proteína de membrana. Entonces todo el sistema inmunológico viene, toca esto y dice, esta es nuestra, me voy. Si vos tenés el complejo mayor de histocompatibilidad, no te toca. Pero si ese sale mal, vos no tenés, o es de otra persona, vas a atacar a esa célula. Si esa célula tiene antígenos, tiene proteínas que no son correctas y no le reconoce, entonces también puede que le ataque. Hay dos realmente moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Hay una familia que tienen todas las células, excepto las inmunológicas, y hay otra familia de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que tienen todas las células inmunológicas. Es como decir que hay una cédula, un carnet de identificación que tienen todas las células, excepto los policías. Y los policías tienen otra. Entonces, hay una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad que tiene todas las células y otra que tienen las inmunológicas. Entonces, ellas se conocen entre sí. Y entonces, si vos sos inmunológica y tenés un antígeno, no te atacan porque saben que vos estás presentando nomás ese antígeno al sistema inmunológico y le estás mostrando, miren, este es el enemigo. Cuando vos reconoces a una bacteria como enemiga, vos no le reconoces a toda la bacteria, vos reconoces la proteína. La bacteria tiene una proteína. Entonces lo que hace el sistema inmunológico normalmente es venir, matar a detecta que esto no es correcto. Entonces el macrófago viene y le engloba, le digiere, pero esta proteína no digiere, le quita y pone en su membrana y le muestra a todo el mundo, a todo el resto del sistema inmunológico, le dice, este antígeno está entrando, este antígeno encontré allá, busquen este antígeno, ataquen este antígeno. Razón por la cual al macrófago, además de ser una célula fagocitaria, le llamamos célula presentadora de antígenos. Van a encontrar en el libro que hay varias células presentadoras de antígenos. La microglía, esa que estudiamos en el sistema inmunológico del tejido nervioso, es una célula presentadora de antígenos. ¿Qué significa? Que presenta el antígeno. Fagocita a un enemigo y muestra la proteína. Dice, esto encontré en la membrana, este es el antígeno. Entonces modula la respuesta, hace que más células vayan reconociendo y modulando una respuesta contra ese antígeno. Hay muchas células inmunológicas, ustedes saben, los linfocitos luego se dividen en 10 variedades, dos grandes son la T y la B. ¿Se acuerdan que la T, los linfocitos T, eso dimos un poco de tejido conjuntivo, los linfocitos T
suelen actuar los T. Suelen actuar algunas de sus variedades controlando la respuesta inmunológica, modulando, aumentando, disminuyendo. Hay varias células, una aumenta, otra disminuye, otra modula. Diferentes tipos de linfocitos T. Hay algunos linfocitos T que matan a células que tienen virus o que tienen cáncer porque detectan que tienen proteínas equivocadas en su membrana y le disparan proteínas que le perforan su membrana. Se llaman perforinas, son proteínas con forma de embudo que cuando se le clavan en la membrana a una célula con virus o con cáncer, hace que los iones crucen con total libertad y eso hace que la célula se hinche por la entrada de sodio con agua y explote, se muera. Si hay algo que no se entiende, me avisan, por favor, me detienen, explico con otros términos. Sí, bueno, el linfocito entonces pelea contra estos agentes con las porfirinas, pero también puede avisar a los macrófagos que están estos agentes. Modula a los macrófagos, no le avisa a los macrófagos. No, el macrófago, el que avisa que hay un enemigo, es el macrófago y son las células presentadoras de antígenos, como los neutrófilos y las células dendríticas, las células de Langerhans, o sea, varias células diferentes del sistema inmunológico, la microglia. Esos son los que avisan. El linfocito T es más el que controla, regula, coordina la estrategia. Y algunos de ellos son asesinos. El que te digo que dispara perforín, ese NK luego se le llama natural killer. Y en este caso ese NK no tiene una función de fagocitar. No fagocita. Pero sí ataca esas linfocitos no fagocitan, así mismo. Los que fagocitan son los que pueden presentar antígenos o son los que más se dedican a eso, neutrófilos, macrófagos, o recogen en una zona de destrucción, recogen el antígeno y lo presentan. Las células dendríticas hacen un poco más complicado, entrenan en la escuela de linfocitos, que después vamos a ver cómo funciona. ¿Qué cosa? Sí, los NK. Sí, son un tipo de linfocito T. Un tipo de linfocito T CD4 positivo, CD8 positivo, NK, citotóxico, supresor, hay varios. ¿Qué tal la lista en el libro? Un poquitito, ¿verdad? Porque eso es más de inmunología. Vamos a preguntarles, pero como les digo, es muy fácil. Uno aumenta, otro disminuye, uno ayuda, coordina, otro mata de los linfocitos T. Los linfocitos B hacen todo lo mismo. Bueno, casi. Se transforman en plasmocitos que fabrican anticuerpos. Realmente tanto el T como el B hay una subvariedad que se llama linfocitos T y B de memoria, que se quedan ahí deambulando y viven 20 años, 30 años esas células para que vos te acuerdes de un enemigo por mucho tiempo. Por eso que algunas vacunas nosotros nos ponemos una vez en la vida, porque esos linfocitos se acuerdan 10, 20 años del enemigo. Hay variedades, hay algunos linfocitos de memoria que te duran mucho tiempo, otros linfocitos de memoria que te duran poco. A veces el microorganismo es diferente, nosotros nos ponemos una vacuna contra la gripe cada año porque la cepa que viene es diferente de la influenza. Mientras que el del COVID no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, porque era la primera vez que hacíamos. Ahora ya sabemos de la influenza más o menos un año, porque ya es una nueva cepa. COVID, estamos aprendiendo. Tétanos son 5 años, o sea, depende de cuál vos tenés una buena memoria. Pero el linfocito B normalmente lo que hace es cuando conoce a un enemigo, cuando se le identifica a un enemigo, el linfocito B lo que hace es transformarse en célula plasmática y esa célula plasmática modula la expresión de sus genes para fabricar un anticuerpo específico contra ese antígeno. ¿Sí? La lista no tiene que estar ahí apática, la lista tiene que venir ya hacia acá.
quedó allá trancada. Entonces pasen a secar la lista, levantaos, compañeros, y acercaros a la lista. Entonces el complejo mayor de histocompatibilidad se encarga de reconocer o clasificar. No, él no reconoce, él es reconocido. Él es reconocido. Él es la cédula. La cédula. Y el que reconoce es el policía. Nosotros que estábamos acostumbrados a que nunca podíamos estar sin cédula, ustedes no tienen eso. En mi época, pues, si no tenías tu cédula, te llevaban preso. Y si terminaba preso, es porque terminaba en algún cuartel de Chaco y iba a terminar trabajando una temporada. Más o menos, sí que es un anticuerpo, así como vimos más o menos que es un antígeno, que es un anticuerpo. El plasmocito, que es derivado del linfocito B, fabrica proteínas. Esas proteínas se llaman anticuerpos o inmunoglobulina, porque lo que hacen es unirse a antígenos. Anticuerpo, ¿qué cuerpo? ¿Cuál cuerpo? El cuerpo al que le hacen el anti es realmente al antígeno. ¿Sí? Y se une al antígeno por un sistema de afinidad geométrica, como de llave y cerradura, donde el antígeno tiene una forma y el anticuerpo tiene otra forma que encaja y se corresponde con el antígeno. Los anticuerpos son fabricados por la célula plasmática en función a lo que se expone al linfocito B durante su formación. Por eso que los anticuerpos se pueden fabricar para cualquier antígeno. Nunca tuvimos nosotros COVID, y sin embargo cuando estuvimos expuestos al COVID, bueno, no era al COVID, no estuvimos expuestos al COVID. ¿A qué era que estuvimos expuestos? Al coronavirus. ¿Recuerdan? COVID fue la enfermedad. Coronavirus disease, o sea, enfermedad por coronavirus. Eso es COVID. El virus es coronavirus. Entonces, cuando estuvimos expuestos al coronavirus, el cuerpo desarrolló anticuerpos. El linfocito B interactuó con el coronavirus, interactuó con las proteínas que se generaban como respuesta a la presencia del coronavirus en nuestras células. Y esas proteínas que nuestras células infectadas por coronavirus tenían en su membrana sirvieron como moldes para que el plasmocito fabrique un anticuerpo que encastre con esa proteína. Al encastrar al anticuerpo, al pegarse con el antígeno, realmente no le mata a la célula, porque habría de matarle. ¿Verdad? Si yo pongo una llave en una cerradura, la puerta no se destruye. Cuando el anticuerpo se une al antígeno, eso no más pasa, el anticuerpo se pegó al antígeno. Está la célula grande, tiene su proteína, viene el antígeno y se le pega. ¿Por qué le va a matar? ¿Por qué le va a destruir? Se le pegó nomás. ¿Cómo le mata? Bueno, no le mata el anticuerpo. Lo que hace el anticuerpo es servir de guía, de prueba de que eso a lo que está pegado es un enemigo. El macrófago engloba y come y destruye. El anticuerpo normalmente no mata, no destruye, sirve para que el sistema inmunológico sepa a quién atacar. O sea, tienen una misión suicida. Como no están vivos, sí, más o menos. Pero a veces ellos matan. ¿Cómo? Bueno, no es que matan, pero lo que hacen es rodear completamente a la célula o a la bacteria y entonces le sedimentan, le impiden su funcionamiento. Dado así, se te pega un montón de anticuerpos por todos lados y vos ya no te podés ni mover, ni dividirte, ni interactuar con tu entorno. Es también una forma en que el anticuerpo ataca.
destruye la capacidad metabólica de la célula blanco porque le rodea, le sedimenta, pero normalmente lo que hace el anticuerpo es solamente pegarse alrededor para que el macrófago, cuando venga por ahí un macrófago, no hay que le lanza una señal radiofónica y acá estoy, ¿no? Como el macrófago viene y le toca a ella y dice, ahí no pasa nada, ahí no pasa nada, toca acá y dice, este está cubierto de anticuerpos, este es malo, ¡pum! Le come, destruye a la célula, pero los anticuerpos son reciclados y a veces son lanzados otra vez al exterior, y si hay un antígeno se lo presenta en la membrana del macrófago como antígeno presentado al sistema inmunológico. ¿Quién falta que...? La misma. ¿Qué pasa con el VIH? Con el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana ataca al linfocito CD4 positivo. El CD4 positivo se llama helper, es el ayudante, pero eso es lo que significa la palabra en inglés, ¿verdad? Pero realmente es más un coordinador general de la respuesta inmunológica, un potenciador. Entonces, cuando el virus del SIDA entra a esa célula, al linfocito CD4 positivo, ¿por qué se le llama CD4? Como le dije, tienen que saber todo. Yo a veces me olvido de explicar todo, pero tienen que saber todo. Se le llama linfocito porque la membrana tiene unas proteínas que se aglutinan y se llaman clusters de diferenciación, CD, a esas proteínas que se aglutinan, forman clústeres. Ese clúster de diferenciación, esas proteínas en los linfocitos, son diferentes en diferentes linfocitos. Entonces, cuando se encontró el primero, se le llamó CD, clúster que le diferencia que se ve en el linfocito. Cuando se vio que otros linfocitos tenían otro tipo de proteína haciendo esos acúmulos proteicos de membrana, se le llamó CD2. Cuando se descubrió otro linfocito que tenía otro tipo, otra variedad, se le llamó CD3. CD4, CD5, CD6, CD7, CD8, CD9, CD10. Entonces, son simplemente proteínas diferentes en la membrana de un linfocito, pero hace que vos puedas decir este linfocito y este son diferentes y este son iguales. Pero vos miráis, son todos iguales. Morfológicamente son iguales, pero las proteínas que tienen su membrana es diferente. Este y este tienen la misma proteína, este y este tienen diferente. Significa que este y este son el mismo y hacen lo mismo y se dedican a lo mismo, pero este y este se dedican a cosas diferentes. Y el que tiene el clúster de diferenciación que se descubrió en el cuarto rango, en el cuarto momento, ese es el CD4 positivo, porque tiene CD4. Y ese CD4 positivo es, como les dije, helper, ayudante o coordinador. Cuando a él le entra el virus se mete en su citoplasma. El virus del VIH es me avisan si yo, creo que yo, más de hablar, no soy de... Sí, no, acá está, el PowerPoint está también, ¿verdad? Pero este es morfológico, lo que ustedes están teniendo ahora es una introducción de inmunología, igual que lo del oxígeno, ¿no? Es la parte donde quiero que entiendan, porque si no memorizan la escritura, ¿no? El virus puede tener ADN o puede tener ARN. El virus del SIDA tiene ARN, no tiene ADN, pero necesita ADN, si no, no puede. Entonces lo que hace es entrar en la célula, se pega a la membrana le deja entrar, entra un paquete de proteico, una cáscara proteica, una caja proteica, glicosaedro proteico, que se disuelve y deja en el interior del citoplasma de la célula humana, deja un ARN. Ese ARN
por medio de una enzima que viene con ella, se transforma en ADN, o sea, genera ADN. Se llama una transcriptasa inversa, que hace que este ARN fabrique un ADN a partir de su muerte. Tenés el ADN, ese ADN del virus, por fin ahora hay, entra en el genoma humano del nuclear, rompe un pedacito del ADN humano y se mete él, y a partir de ahí, de ese ADN viral, vos comenzás a copiar nuevos ARN y fabricás la cápside y las proteínas de la membrana y volvés a fabricar virus. Y vos célula comenzás a dedicarte a fabricar virus. Ya no haces más tu trabajo, ahora solamente te dedicas a fabricar virus. ¿Quién vos eras? ¿Quién vos eras? Dame ya la lista, y Pucuma. Dame. ¿Quién vos eras? Vos eras, por si no se acuerdan, CD4 positivo. Vos eras linfocito CD4 positivo. A vos te infectó el virus del VIH. Entonces vos dejás de hacer tu trabajo. ¿Cuál era tu trabajo? Coordinar la respuesta inmunológica. Entonces dejás de coordinar la respuesta inmunológica. Entonces la respuesta inmunológica se vuelve no coordinada, no útil, no efectiva, no potenciada. Entonces tenemos una respuesta inmunológica chanfleada. Y eso hace que vos te enfermes de cualquier cosa y tu respuesta inmunológica no va a ser buena. Cuanto más virus tengas, menos linfocitos CD4 tenés, menos respuesta inmunológica correcta, menos coordinada tu respuesta inmunológica, más susceptible a enfermedades que tienen que ver con tu respuesta inmunológica. Y el macrófago nos trata A esas células, sí. los virus A todo, no al virus. El virus está flotando en la sangre, no le va a perseguir. Aparte, el macrófago no actúa en la sangre. y el glóbulo blanco. Ninguna célula actúa en la sangre. Nadie macrofaguea o no sé qué hace. La respuesta inmunológica no ocurre en la sangre, ocurre en el tejido conjuntivo. Ahí es donde hay la pelea, no cae en otro O lugar. sea, el VIH no ataca por a los soldaditos, la ataca directamente al comandante. Al general, sí. Ese es el problema donde le ataca al general. Primero lo que le ataca a tu ejército, eso ya es raro, porque normalmente las bacterias lo único que hacen es reproducirse y comer lo que hay ahí en el camino. O el virus infecta a la célula que se le pone enfrente y comienza a reproducirse. Entonces el sistema inmunológico va y le mata a la bacteria, pero destruyendo todo lo que hay en el camino. Y destruye a las células con virus, matando a las células que tienen virus. Le mata a las células que tienen virus, le mata a las bacterias y normalmente derrama luego un montón de enzimas en esa zona y entonces toda esa zona queda destruida. Nos sentimos muy mal con una gripe porque lo que ocurre es que el sistema inmunológico le mata a todas las células nuestras que tienen virus. Entonces es una competencia de el virus tratando de contagiar a todas las células y nosotros tratando de matar a todas las células contagiadas. Es como estas cuestiones de películas de zombies. Vos le matar a todos los que están mordidos por el zombie. ¿Por qué, por ejemplo, porque yo tengo la derecha? Menciona el número ahora para que yo pueda saber. 69 y vos 70. ¿Sí? Sí. Atacar en forma desproporcionada. En la alergia. A tu tejido. Lo clásico es que en una respuesta inflamatoria lo que ocurre es una vasodilatación. Y la vasodilatación hace que el líquido salga más y salen también más células. Y entonces esa zona es medio destruida, pero también sobre todo se llena de líquido, se dematiza, se agranda, se enrojece, se congestiona. ¿Por qué algunas personas hay más severa así la razón? Esa respuesta es variable. Hay gente que te va a tener un y hay gente que y se muere, porque le dio la respuesta más exacerbada que la anafilaxia. Cuando la respuesta alérgica no solo es desproporcionada, sino que es generalizada en todo el cuerpo grande y entonces le produce un shock anafiláctico porque la sangre ya no puede circular. Bueno, ¿se acuerdan lo que le dije, vasodilatación? Bueno, si vos tenés todo tu vaso dilatado, tu sangre ya no puede circular con presión suficiente como para oxigenar tu tejido y te morís.
por falta de oxigenación de tejido, o sea, por shock anafiláctico. Siempre una forma. Nuestro sistema, no solo inmunológico, sino que nuestro sistema corporal tisular es moderadamente bueno, por eso estamos acá y no estamos muertos todos y extintos como especie. ¿No? O sea, lo que tenemos en el cuerpo funciona, por eso estamos acá todavía. Nuestro cuerpo sabe, por ejemplo, que las infecciones, los microorganismos van a entrar por la vía aérea, por la vía digestiva, puede que por la genitourinaria y puede que por la piel. Entonces, ¿dónde pone este tejido linfoide? ¿Dónde pone este tejido linfoide del cuerpo? Tejido conjuntivo. Concentra en algunos órganos, ¿verdad? Pero sobre todo dice, acá es donde va a entrar el problema. Entonces pone debajo del epitelio respiratorio, un poquito, en algunas partes. Pone debajo del epitelio digestivo, en algunas partes. Pone debajo de la piel, en algunas partes. Pero también lo que hace es decir, mira, si el microorganismo cruza el epitelio digestivo, respiratorio o piel, ¿dónde va a ir? Tejido conjuntivo. Al tejido conjuntivo. ¿Y dónde va todo ese líquido con todas las bacterias del tejido conjuntivo? Si vos tenés disperso en diferentes lugares, es un desastre hacer que tu sistema inmunológico vaya hasta ahí. Tiene que salir de la sangre. Hace eso, una infección hace eso. Pero hay una forma más fácil que usamos. Hacemos que lo que sea que cruza ese epitelio y llega al tejido conjuntivo es chupado por la linfa, y la linfa lleva esos microorganismos a un montón de células linfoides y elementos de defensa, que es un ganglio linfático, o es un vaso, o es una amígdala, o es lo que sea. En vez de llevar el tejido linfoide al lugar donde está la infección, ¿qué hacemos? Más o menos. Donde hay una infección, se dilatan los vasos sanguíneos y salen los linfocitos y los neutrófilos y los monocitos, salen ahí en esa zona donde hay una infección. ¿Verdad? Donde está la inflamación, donde está la leche. Pero lo que hacemos es normalmente agarrar las células bacterianas, el problema que hay aquí, y llevamos al ganglio, donde están los linfocitos y está el tejido linfóide. ¿Para qué no vamos a complicar? Vamos a hacer que en un lugar esté el cuartel y ahí venga. ¿Se acuerdan que eso hablamos una vez? Porque acá estaba un montón de militares o hijos de militares o lo que sea, ¿verdad? Después me acordé. Pero, tipo que tiene el convenio. Y entonces me dijeron, muchos son militares. Sí, de vez en cuando acá uno viene aquí todo verde camuflado. Entonces me dijo, le pregunto, y te estoy mirando porque puede ser empresa o es depredador. ¿Quién era? Esto creo que yo les dije en una de las partes, vos poner los cuarteles donde vas a tener problemas. Vos ponés la comisaría en la zona donde hay más crimen. Ponés el cuartel donde es más factible que te invadan. En otros países, acá no, ¿verdad? Haces eso y de esa manera vos ponés en el lugar donde vas a necesitar. Y eso es lo que hace el cuerpo. Pone en el lugar donde vas a necesitar. De todas formas, como no sabes dónde vas a necesitar y el cuerpo es grande, lo que hace es un sistema circulatorio de linfa que lleva la linfa al ganglio. Y del ganglio a otro ganglio, y de ese ganglio a otro ganglio, y de ese ganglio a otro ganglio, hasta que por fin esa linfa ya no tiene probablemente microorganismos y se derrama en las venas. Ya no tiene más, se supone, microorganismos. Pero tiene la lógica de que pones ahí. Tenés también centros de entrenamiento, les cuento. Realmente el tejido linfoide que vimos forma órganos linfoides. Órganos linfoides.
sea, órganos que tienen muchos linfocitos pegados. Y esos linfocitos hay de dos tipos. No dice eso el libro que le digo. Hay los que están entrenándose y los que ya se entrenaron. O sea, hay linfocitos que ya son militares activos y otros que están en la escuela de Que son cadetes. militares. Supongo que hay una escuela de militares. ¿Quién es acá militar? Nadie es militar. Entonces, seguro que hay una escuela de militares, hay una escuela de policía. Y vos ahí no sos policía, no sos militar. Te estás formando. Y en esa escuela vos te estás formando para aprender quién es el enemigo, cómo luchar contra el enemigo. Bueno, esos órganos linfoides o linfáticos, donde vos aprendés quién es el enemigo, te formás, se reproducen las células para formar nuevos soldaditos, se llaman órganos linfoides primarios. Y son dos nomás: el timo, donde se forman los linfocitos T, y en la médula ósea, donde se forman todos los linfocitos B y T también. Entonces, órganos linfoides primarios son el B en más o menos el linfocito B en la médula ósea, y creemos también en un poquitito el apéndice secal y el íleon terminal, que tiene el tejido linfoide debajo de su epitelio, el tubo digestivo ahí. Creemos que ahí también es un órgano linfoide primario donde se forman los linfocitos B de burro. Más o menos, creo que el libro no le destaca mucho a eso. Los linfocitos B pues, se cree que se forman en el equivalente de la bolsa de Fabricio o bolsa de Fabricio que hay en el pájaro, cerca del buche. Y creemos que en el ser humano es más o menos ese tejido linfoide que está ahí entre el apéndice y el íleon. En la submucosa, en el tejido conjuntivo, debajo del epitelio, del íleon y del apéndice secal, ahí hay probablemente un sitio de entrenamiento de los linfocitos B. Los linfocitos T en el timo, que está detrás del esternón, y en la médula ósea se fabrican linfocitos, porque ahí es donde se fabrican todas las células de la sangre, y los linfocitos van a la sangre, nacen en la médula ósea, se van a la sangre, y de la sangre van al tejido conjuntivo, del tejido conjuntivo van al ganglio, o a la amígdala, o al bazo. ¿Qué? Muy bien, esa es la idea. Entonces, son aquellos donde vos Órganos peleas. linfoides secundarios, donde se pelean. Órganos linfoides secundarios son donde los linfocitos están en formato, ya soy militar formado y estoy en el cuartel, esperando al enemigo. Entonces estoy en el bazo, en la amígdala, estoy en el íleo terminal, en el apéndice secal, estoy en el ganglio. Como les dije, el cuerpo funciona diciendo, estas son las vías de acceso al cuerpo. La boca, la nariz, es la zona de acceso, de entrada. Entonces, ¿dónde vas a poner cuartel militar? Vas a poner un cuartel militar en, no sé, Ciudad del Este, vas a poner en Pedro Juan Caballero, vas a poner en Encarnación, vas a poner en Asunción, supongo. Vas a poner las zonas de acceso, de ingreso. No vas a poner en Coronel Oviedo. No vas a poner en el medio del Chaco. Poner cuartel en medio del Chaco, ¿cuál es el sentido que tiene? ¿Contra qué vas a luchar ahí? Contra los menonitas. Vas a poner la frontera con Bolivia. Porque esas son las vías de acceso. Y vos lo que tenés que proteger son las vías de acceso. Ahí pones a los linfocitos. Por eso tenés las amígdalas en la zona de la boca, nariz. No tanto en los genitales, que debería, pero no hay. Viste que esos son más de salida. Esos son más de entrada. Sí, por eso, acá, la entrada. Vos ponés la vía digestiva y la vía respiratoria, pero sobre todo ponés acá, que ponés las amígdalas palatinas, las amígdalas nigrales, las amígdalas faríngeas, las amígdalas rinofaríngeas, las adenoides acá arriba, todo eso. Porque es la vía de acceso. Preguntarle a los militares por qué a los gobernantes, no a los militares, o a los militares gobernantes,
Preguntarle a los militares gobernantes de hace, no sé, varias décadas por qué pusieron los cuarteles, no en las fronteras, sino en los centros de población autóctona paraguaya. Eso lo dijimos la otra vez, ¿de acuerdo? Sí. Nosotros pensamos a ver acá en la imagen el folículo. ¿Se acuerdan del folículo linfoide? El módulo Los secundarios linfoide. ¿Se acuerdan que les dije, si hay es porque se está peleando. Y ese hay en los secundarios, pero no en los primarios, porque los primarios no son lugares de pelea. Tejido linfoide nodular, el folículo linfoide, nódulo linfoide, ese sí tenés en los órganos linfoides secundarios, que son aquellos que tienen pelea. Entonces sí interactúan con bacterias. Ahí sí el linfocito B se transforma en plasmocito, el linfocito T reconoce al enemigo y ataca, se vuelve citotóxico, se vuelve el natural killer. Ahí es donde ocurre eso. Que es la introducción así tipo más o menos. Van a tener muchos linfocitos, obvio. Van a tener macrófagos. Van a tener células dendríticas, que son unas células con muchas prolongaciones, que tienen como objetivo mostrar antígenos a muchos linfocitos que tienen a su alrededor. Tienen como proyecciones, como esos astrocitos, tienen muchas proyecciones y le muestran muchos antígenos a muchas células a su alrededor para que las células de los órganos linfoides secundarios reconozcan rápido quién es el enemigo. Porque modular la respuesta es más rápido. Hay dos tipos de respuesta inmunológica. Una general y una tipo dirigida. Los términos que usa el libro y los libros de inmunología a mí no me gustan mucho porque dice adquirida y general o cosas así. Y no es que sea solo adquirida, es que vos tenés dos métodos de defender al cuerpo. Y esto es sencillo, probablemente es lo más sencillo en esto. Hay una forma general de defender al cuerpo inmunológicamente. La piel intacta es impenetrable para microorganismos. La piel regula a qué microorganismo le deja pasar y a qué no. No deja pasar a ninguno. Ataca en forma específica o defiende en forma específica contra algo, contra un tipo de microorganismo y no contra otros. No, en general. El pH del estómago es ácido. ¿Mata a alguna bacteria y a otras no? Mata a todas igual. La lisocima, una enzima bactericida que está en las lágrimas, en la saliva y en el jugo intestinal, mata a todas. No discrimina. Esos son métodos generales. Yo parpadeo, entonces las lágrimas arrastran a las bacterias. Yo trago, en la saliva arrastran las bacterias. Eso es un método de defensa general, inespecífico. ¿Y cómo sería un sistema de defensa específico? Ese es cuando tu sistema inmunológico le mata a una bacteria en especial. ¿Y cómo haces eso? Te pones vacunas. Cuando vos te vacunas, ¿qué es lo que haces? Te pones el antígeno. Lo que vos haces cuando te pones una vacuna, casi siempre, es ponerte el antígeno. Y al ponerte el antígeno, tu sistema inmunológico toma ese antígeno, presenta ese antígeno al sistema inmunológico, ¿verdad? Agarra macrófagos, células dendríticas y muestra a los linfocitos. Los linfocitos comienzan a formar plasmocitos que fabrican anticuerpos contra eso, forman células de memoria, adoctrina o enseña a los linfocitos CD a pelear contra ese, especialmente contra ese, generar una respuesta inmunológica y vos tenés armado más o menos el sistema inmunológico contra ese antígeno.
No entra ese antígeno con una vacuna, no. Pero si entra ese antígeno dentro de 6 meses, 1 año, tus linfocitos de memoria B y T ya tienen entrenamiento contra ese antígeno y generan una respuesta inmunológica más rápido y mejor contra ese antígeno de lo que harían si no lo conocieran. Entonces vos lo que hiciste fue al cuerpo, le diste un mecanismo para hacer una inmunidad específica adquirida contra ese. Esa es una forma en que el libro y también el sistema de la inmunología separa las respuestas inmunológicas. Hay generales e inespecíficas, la piel, la saliva, la lisozima, y hay específicas. Inespecífica puede ser una forma de defenderte contra microorganismos orinar, porque al orinar arrastras las bacterias que están en la vía urinaria. Y es inespecífico. Pero si vos tenés un linfocito contra Clostridium o contra Pseudomonas o contra, entonces tu respuesta es específica contra eso. Las vacunas antes eran bacterias muertas, después nosotros hicimos membrana nomás de bacterias, después hicimos la proteína de la membrana de la bacteria, pero fuimos haciendo cada vez más concreto y específico. Y ahora el último problema con las vacunas estas contra el coronavirus y la gente que rechazaba era porque algunas de las vacunas ya no eran ni eso, ya no era el virus muerto, ya no era la proteína del virus. ¿Saben qué le comenzamos? ¿Qué era la vacuna? Muchas de esas vacunas que eran. Era más sofisticado, fue primera vez que usamos así en patota, en forma masiva, ese tipo de tecnología. Lo que le inyectábamos era el ARN mensajero para que la célula humana fabrique el antígeno y el sistema inmunológico reconozca el antígeno. No le inyectaste antígeno, le inyectaste la receta para fabricar el antígeno. La receta en ARN. Pero el antígeno no te enferma. El antígeno es el uniforme, es la medallita que tiene el uniforme, es la medalla que tiene el uniforme del grafo. De la célula de la Más o menos, pero es como que, a ver, ¿quién nos invade? ¿El ejército de qué país nos invade? Argentina. Argentina. Entonces, viene el soldado argentino, ella dijo, viene el soldado argentino. ¿Y cómo le diferenciar al soldado paraguayo? Eso no entiendo. ¿Por qué no la ¿Qué tiene el nariz? Bueno, pero es el ¿Por qué tiene el nariz que no tiene la de ellos? por su uniforme, por su medalla, podría ser. Sí, eso iba a decir yo, que la nariz. No, es por el uniforme, atendé. Vos no vas a usar el uniforme es el mismo, ¿verdad? El nuestro es camuflado, el de ellos es camuflado. Por su medalla. Pero acá el paraguayo tiene una banderita paraguaya y acá el argentino tiene una banderita argentina. Entonces lo que hace el sistema inmunológico es agarrar al soldado argentino, le hace algo, no voy a decir, y le quita esto nomás, esa calcomanía, ese manera, ¿cómo se llama? Sí, el coso que está pegado al velcro. El distintivo, ¿verdad? Ese, la banderita, el distintivo, ese le muestra al sistema inmunológico y le dice, este es el antígeno contra el que hay que luchar. Entonces, lo que hace el sistema inmunológico es generar una respuesta contra esa banderita, no contra otra cosa del argentino, contra la banderita, porque eso es lo que es diferente. Eso es lo que voy a tener que atacar cuando soy sistema inmunológico. Bien podía invadirnos Indonesia y ustedes le ponen a Argentina. Y no sé, cualquiera podía. El ejército de las Molucas podía ser. Que es parte de Indonesia, ¿ok? Entonces, eso es lo que vos atacás. Entonces, un antígeno, atendé cómo es. Acá yo pongo, este es el distintivo que le saqué al argentino. Pongo acá, ahí. ¿Qué me hace?
Pero quiere invadir Paraguay, quiere conquistar Paraguay la banderita. Nada nos hace la banderita, el antígeno no hace nada. El antígeno es solamente una proteína de la membrana que sirve para distinguirle. Le sirve a la bacteria, le sirve para alguna cosa. Seguramente una bomba, un anclaje, qué sé yo lo que será esa proteína, pero esa proteína, por eso no está en Brasil, vos tenías acento brasilero. Vos tenías acento brasilero. Y por eso dije Argentina en Brasil. Se me explicaba, alguien tiene que ser argentino acá, no era solo. No, acá en la No, Santa. gracias. Tenían que pensar bien lejos, un país así bien Mónaco está invadiendo Paraguay. Y ahí está. Eso. Como el caso de la vacuna contra la tuberculosis. ¿Por qué podés insertar el antígeno, como el caso de la vacuna contra la parotiditis? O podés inyectar el ARN, como el caso del virus del COVID, la vacuna contra el COVID. ¿Por qué no inyectar el gen? El gen para el antígeno. Puede mutar. Mutar. No, puede mutar. No sé, no creo que mute, o sea, poner nomás. No es por mutar, no es porque puede proliferar, porque es un gen nomás. Vos le estás poniendo un gen nomás del antígeno. Como dije, le estás poniendo la receta para fabricar la banderita. No te va a hacer, si fabrica la banderita nomás es. Sigue sin hacerte daño. El problema está en que si vos insertás un gen en células humanas, ese gen se mete en nuestro ADN nuclear, a veces rompe y se inserta. ¿Y eso qué puede producir? Que nosotros rompamos genes nuestros. Porque vos estás agarrando nuestro ADN, estás rompiendo y estás insertando un gen ajeno. Y eso puede producir, ¿qué cosa? Simple, tenemos que pensar en alguien que hace eso. ¿Quién dijimos hace un ratito que hacía eso? El VIH hacía eso. ¿Te acuerdas que el VIH rompía nuestro ADN y metía su ADN para fabricar nuevos virus? Bueno, entonces, lo que esta hipotética pero no existente vacuna que te inyecta ADN te puede hacer es lo mismo que el virus. ¿Y qué es lo que hacía el virus? Cortaba y metía. ¿Y qué problema hacía? ¿Se fabricaban virus? No, si vos le estás poniendo el gen de un antígeno, no el gen del virus. Le estás poniendo el gen del antígeno. No, atiendan. El virus del SIDA, además de producir SIDA, puede producir otra cosa: cáncer. Porque rompe el ADN. Entonces, el virus del SIDA también se asocia al linfoma, se asocia a diversos cánceres, porque cuando infecta a las células, a veces rompe, no sé qué a veces, rompe el ADN y se inserta. Y si hace eso con un CD4 no pasa nada, pero si hace eso con otras células, puede a veces romper un gen protector contra el cáncer, un gen supresor, o puede romper un protoncogen y generar un oncogen, un gen de proliferación excesiva. Por eso los virus de ARN que se transforman en ADN y que insertan su ADN dentro de nuestro genoma pueden producir cáncer. Producen un aumento de la incidencia de ciertos tipos de cánceres en las personas que tienen ese virus. Bueno. ¿Qué pasó con el tema de la vacuna? Para los que llegaron recién pueden firmar todavía. No, han llegado muy poco. Entonces, miren, no vamos a avanzar mucho más que eso. Está bien, no siempre tengo la oportunidad de hablar con ustedes y de bajarle la caña para que no. Algo que me dijo acá uno de esa molécula en sus retículos endoplásmicos lisos. Entonces te vas acostumbrando, pero no porque tu sistema inmunológico va modulando. Ya terminé. Ahí.